Estimados, bienvenidos a un nuevo video en la que explicaré sobre lo que es la mitología. Primeramente, ¿qué es el mito? El mito es una narración breve de acontecimientos imaginarios que tratan de explicar hechos reales o fenómenos de la naturaleza. Es decir, anteriormente las personas buscaban dar explicación a cualquier situación o acción que sucedía durante la naturaleza. Por ejemplo, caían fuertes lluvias con tormentas, relámpagos, entonces las personas decían que sí, que los dioses están furiosos. Las características de los mitos explican la existencia de los fenómenos naturales y de los elementos de la naturaleza. También son protagonizados por seres sobrenaturales, es decir, que no existen, por ejemplo, dioses o fuerzas muy poderosas. También ocurren en lugares reales e irreales. El tiempo no se lo puede conocer a ciencia cierta. Tenemos aquí la mitología griega y romana. La mitología griega se deriva de las creencias del pueblo creta. Los dioses que habitaban, se decía que habitaban en el monte Olimpo. También tenemos lo que es la mitología romana. Sus mitos fueron adoptados según las creencias del pueblo. Los rituales tenían un calendario de celebración. Tenemos aquí un mito muy reconocido, el mito de Rómulo y Remo. Decían que habían dos hermanos que fueron alimentados por una loba. Mientras que en la mitología griega tenemos el mito de Zeus. Como les decía, los conceptos delegados de la mitología que actualmente tenemos son los signos del zodiaco, los planetas y las expresiones cotidianas, por ejemplo, la manzana de discordia, el talón de Aquiles, entre otros. Tenemos aquí las generaciones de los dioses, ya primera y segunda generación. Como Dios supremo tenemos a Caos, que de Caos se deriva lo que es Gea y Uranus. Gea es diosa de la tierra, Uranus es dios del cielo. De ahí también tenemos a Cronos y Rea. Cronos, dios del tiempo, y Rea, diosa de la fertilidad. De aquí se derivan los primeros dioses, por ejemplo, Hestia, Demeter, Hera, Zeus, Poseidón y Hades. Hestia, que es diosa del hogar, Demeter, dios del cultivo, Hera, de la familia, Zeus, dios del rayo, Poseidón, dios del mar, Hades, dios del infierno. De Hera, que es diosa de la familia, y Zeus, que es dios del rayo, surge la otra generación, la segunda generación, por ejemplo, Hefesto, Ares, Dionisio, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo y Afrodita. Hefesto, dios del fuego. Ares, dios de la guerra. Dionisio, dios del vino. Hermes, el mensajero. Atenea, la sabiduría. Artemisa, diosa de la casa. Apolo, dios de la belleza. Afrodita, diosa del amor y la belleza. Tenemos estos dioses según las generaciones. Según la mitología griega, ¿dónde habitan los dioses? Pues en el monte Olimpo. Tenemos diferentes tipos de mitos. Por ejemplo, los mitos sobre la creación del mundo, los mitos sobre la creación del ser humano, los mitos morales, los mitos sobre el origen de los dioses, los mitos sobre la creación de las cosas, los mitos fundamentales y los mitos que anuncian el futuro o el fin del mundo. Los mitos sobre la creación del mundo también se lo conoce como cosmogonias. Los mitos sobre la creación del ser humano se lo conoce como antropológicos. Tenemos los mitos sobre el origen de los dioses, se lo conoce también como teogonías. Los mitos sobre la creación de las cosas se conoce como etiológicos. Y tenemos a los mitos que anuncian el futuro o el fin del mundo, que se lo conoce como escatológicos. Los mitos fundacionales se refieren a la creación o cómo fueron fundadas esas ciudades. Algunos recursos que pueden incluir al momento de crear los mitos son las hipérboles, la personificación, la etopeya y el epíteto. La hipérbole es la exageración de la realidad. La personificación es otorgar cualidades o características de nosotros, las personas, a cosas o animales. La etopeya describe los rasgos internos de la persona, el carácter, la personalidad, como es de ese personaje, y epíteto es atribuir un nombre a un personaje, un seudónimo se podría decir, un apodo, como lo conocemos. Contestemos estas preguntas. Explica qué función tenían los mitos en Grecia y en Roma.
tenían la función de explicar lo que pasaba alrededor, ¿sí? Sucedía algo, sí, dentro de la naturaleza y ellos buscaban buscar alguna explicación, pero a través de dioses. La segunda preguntita, escribe 3 elementos de la mitología que están presentes en la actualidad. Tenemos los nombres de los planetas, los signos del zodiaco y frases cotidianas, como les mencionaba anteriormente, el talón de Aquiles o la manzana de la discordia. Son frases que se derivan de la mitología griega. Tenemos los elementos del mito, el objetivo, los personajes, el tiempo, el lugar, las acciones y el narrador. El objetivo, el objetivo es buscar esas explicaciones a lo que sucedía alrededor, ¿sí? A nuestro alrededor. Los personajes son seres sobrenaturales, por ejemplo, dioses, héroes. El tiempo, como les decía, no tenemos un tiempo preciso. Lugar, tenemos ambientes reales o imaginarios, las acciones, todas las acciones que se desarrollan en ese mito, y el narrador es esa persona que relata o cuenta ese mito. Vamos a leer el siguiente mito y vamos a responder estas preguntas que están aquí. Listo, vamos a leer el siguiente mito. Sunki y el pueblo Shuar. En el principio, en la selva los hombres cazaban y pescaban, mientras que las mujeres cultivaban sus huertos y recogían frutos. Un cazador se alejó de su casa en busca de animales, internándose en la montaña, cerca del gran río. Capturó fácilmente a una guanta. Confiado en su suerte, regresó al día siguiente al río. Mientras caminaba silenciosamente, pudo ver entre la bruma a una mujer joven y hermosa, de esbelto cuerpo y cabellos largos, sentada en la orilla. Era Sunki, hija del jefe de una tribu fabulosa que vivía en el fondo del gran río. La joven preguntó al cazador: ¿qué haces por aquí y qué buscas en el gran río? Nadie ha llegado a este lugar hasta ahora, solamente tú. Busco una guanta o cualquier animal, contestó el cazador. ¿Para qué la buscas? ¿Qué quieres hacer con un animal tan feo? Quiero llevar su carne a casa para comerla. ¿Comerla? Pero las guantas para nosotros son repulsivas. ¿Cómo pueden ustedes comer algo tan desagradable? Ayer también cacé una guanta y estuvo deliciosa. ¿De veras? ¿Puedes traer la cabeza de la guanta y mostrármela? Pidió la joven riendo mientras se hundía en el gran río y su risa se alejaba. Un día, Sunki llevó al cazador para presentarle a sus padres y les contó que su joven amigo pescaba carrachas, las asaba y las comía. Para la gente del río, esos peces eran como las cucarachas que existían en la superficie. No te molestes, padre. Mi amigo come carrachas y animales raros que para nosotros son desagradables. Por un momento, el joven se alejó del fogón y de pronto las grandes boas que ahí habitan lo amenazaron. Sunki, Sunki, ayúdame por favor. El padre de Sunki, que dominaba las temibles boas, lo defendió. Una vez alejado del peligro, le explicó que para ellos esas serpientes eran guardianas. Entre el cazador y Sunki nació algo más que curiosidad y amistad. Él le pidió que lo acompañara a su mundo para mostrarles cómo vivía en la superficie. El padre accedió y le entregó a su hija, con el único compromiso de que la cuidara. Te entrego a mi hija, pero cuida que no la maltrate nadie. Si algo llegara a pasar con mi hija, será la naturaleza quien te castigue, y soltaré a las boas para que acaben contigo y con toda tu familia. El cazador la llevó a su hogar y la hizo su esposa. De toda su descendencia se originó el pueblo Shuar. Listo, acabamos de leer un mito de la creación del pueblo Shuar. Decíamos que el cazador se casó con la hija del jefe de la tribu que habitaba debajo del río. Vean ese mito. ¿Cuáles fueron los personajes? Sunki, el cazador, y los padres. ¿En qué tiempo se dio? En el principio, el lugar en el que se desarrolló ese mito fue en la selva. Las acciones que surgieron en ese mito. Un cazador sale en busca de animales, conoce a Sunki y se casa con Sunki. Narrador es omnisciente. ¿Qué personajes de la historia demuestran habilidades extraordinarias? El padre de Sunki, que dominaba las temibles boas.
Ahora vamos a leer el siguiente mito, titulado Ulises y el cíclope Polifemo. Ulises y sus hombres navegaban de regreso a casa después de la guerra de Troya. Tras atravesar una niebla muy espesa, llegaron a la isla de los cíclopes con unos enormes gigantes con un solo ojo. Ulises decidió desembarcar allí con 12 soldados para buscar agua y comida. Al llegar a tierra, vieron una cueva y en ella encontraron un montón de quesos, pero cuando salían, un monstruo cíclope llamado Polifemo les bloqueó la salida, colocando una enorme piedra en la entrada de la cueva. Después de meter a sus ovejas en la cueva, Polifemo soltó una gran carcajada y se comió a 2 soldados. A la mañana siguiente, el malvado gigante se comió a otros 2 soldados, luego se llevó a sus ovejas a pastar y tapó nuevamente la entrada de la cueva para que Ulises y sus soldados no pudieran escapar. Ulises registró toda la cueva buscando un arma y encontró el bastón del gigante. Afiló uno de sus extremos hasta dejarlo muy puntiagudo. Por la tarde, Polifemo regresó a la cueva con sus ovejas y Ulises le ofreció su vino. El cíclope se lo bebió todo de un trago y preguntó, dime tu nombre, extranjero, para hacerte un regalo. Mi nombre es Nadie, respondió Ulises. Entonces me comeré a nadie al último, gritó el cíclope antes de caer dormido por la borrachera. Ulises aprovechó y le clavó el bastón en el ojo a Polifemo. Los gritos del monstruo eran tan terroríficos que sus vecinos cíclopes corrieron a la entrada de la cueva. Detrás de la enorme roca preguntaron, Polifemo, ¿qué sucede? Nadie me ha traicionado, respondió Polifemo. Entonces los cíclopes se marcharon. Polifemo se levantó y como no veía nada, se colocó en la entrada de la cueva para impedir que los hombres salieran de ella. Pero Ulises y sus hombres se colgaron en el vientre de las ovejas y consiguieron escapar. Una vez fuera de la cueva, corrieron hasta sus barcos. Cuando los cíclopes se enteraron, ya estaban muy adentro del mar. Vamos a realizar ahora sí las siguientes actividades referente a este mito. ¿Qué motivos tenía Ulises para desembarcar en la isla? Eliminar al cíclope, buscar agua y alimentos o descansar del viaje. Buscaban agua y alimento. ¿Cuándo fueron capturados por Polifemo? ¿Qué truco utilizaron para escapar de la cueva? Por ejemplo, lo emborracharon y le clavaron un bastón en el ojo, lo emborracharon y le clavaron un cuchillo en el ojo, o lo emborracharon y le clavaron una botella en el ojo. Es el literal A. Le clavaron un bastón en el ojo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo tuvieron la oportunidad de matar a Polifemo? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Porque no era necesario? ¿Porque no tenían las armas necesarias? ¿O porque le necesitaban para correr la piedra de la puerta? Pues es el literal C. Como era una enorme roca, ellos no podían retirarla, entonces necesitaban de él. Une con flechas según sea verdadero o falso. Odiseo y el cíclope Polifemo es un cuento realista. Es falso. Las acciones del relato se presentan en forma cronológica, sí, verdadero. Los personajes principales de este relato son un héroe y un dios, verdadero. Las acciones suceden en la actualidad, no, falso. Odiseo y el cíclope Polifemo es un cuento fantástico, verdadero. Las acciones suceden en un pasado remoto, verdadero, en tiempos pasados. Vamos a realizar la siguiente actividad. Completa el cuadro indicando si los personajes son principales, colocamos una P, o si son secundarios una S. Y ubícalos en la siguiente tablita, y también tenemos que colocar los adjetivos correspondientes al personaje. Los adjetivos son características o cualidades que detallan al personaje. Por ejemplo, Odiseo es un personaje principal o secundario, pues es principal. Los compañeros son personajes principales o secundarios, son secundarios. Polifemo es un personaje principal. Ya vamos a unir. Tenemos aquí también los adjetivos. Odiseo
se caracteriza por su astucia, es astuto, ¿ya? También tenemos aquí que los compañeros son obedientes y Polifemo es malvado, ¿ya? Malvado. Los compañeros obedientes. Tenemos y Odiseo astuto. Listo, vamos a regresar a la anterior diapositiva. Ahora sí, para concluir, ¿qué es el mito? El mito son narraciones de hechos imaginarios que tratan de buscar alguna explicación a situaciones que suceden dentro de la naturaleza. Existen diferentes tipos de mitos. Tenemos los mitos de la creación del mundo, los mitos de la creación de los dioses, los mitos de la creación del ser humano, los mitos del fin del mundo. También teníamos los mitos fundacionales, que son las creaciones de las grandes ciudades, entre otros. ¿Cuáles son las características de los mitos? Que contienen elementos reales e irreales, no se puede conocer el tiempo a ciencia cierta. Los personajes principales son seres sobrenaturales, por ejemplo, dioses, héroes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.